Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas todos. A continuación, cedo la palabra al director de Desarrollo de Políticas Archivísticas, Carlos Martínez, para que pueda brindar la bienvenida a esta reunión virtual sobre la norma para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas. Adelante, director. Muchas gracias, Roger. Bueno, antes que nada, quiero saludar a todos los presentes en esta reunión y hacerles llegar el saludo de doctor Jorge Ortiz Otelo, nuestro jefe institucional. Bien, y hacerles llegar también el saludo de toda la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, quienes venimos trabajando en estas conferencias, ¿no?, que tratan sobre la normativa archivística. El día de hoy vamos a tener el tema de organización y con ello vamos a tener también a personas que con amplia experiencia van a poder compartir con nosotros, digamos, ciertos momentos en los que han tenido la oportunidad de llevar a cabo dicho proceso. Sin más que decirles, nuevamente les doy la bienvenida y el agradecimiento por tomarse este tiempo para poder escucharnos y de alguna manera socializar toda esta información. Así es que los dejo con Roger Gallardo. Muchas gracias nuevamente. Excelente, muchas gracias por la bienvenida, las palabras de bienvenida, director. Y antes de poder iniciar con la agenda del día de hoy y el desarrollo, es adecuado ¿Escuchas, no? Sí. Es adecuado precisar que aquellas consultas que puedan surgir durante el desarrollo de la exposición podrán ser formuladas en los comentarios de esta transmisión que se encuentra disponible en la parte inferior de sus pantallas. También se recomienda permanecer hasta el final de la presentación porque se va a compartir un enlace en el cual podrán registrar su asistencia a este evento y a partir del cual se emitirá su constancia de participación. Muy bien. La presentación del tema del día de hoy está a cargo de Sari Álvarez, profesional en archivística por la Escuela Nacional de Archivística y la Universidad Católica CE Sapienzae, con más de 14 años de experiencia en la gestión de archivos y actualmente parte del equipo o miembro del equipo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Bien, te cedo la palabra, Sari. Adelante. Muchas gracias, Roger. Buenas noches con todos. Bien, vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la exposición de la norma. Bien. Tenemos a presentar la directiva número 10 del año 2019, aprobada con resolución jefatural número 180 del año 2019, cuyo objetivo es disponer de un documento técnico normativo que permita el desarrollo de actividades para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas. Su finalidad es establecer pautas y recomendaciones para la correcta organización de documentos archivísticos en nuestras entidades, de acuerdo a las normas de obligatorio cumplimiento del Sistema Nacional de Archivos. Esto es para atender a quienes nos preguntan qué norma orienta sobre el desarrollo de la organización de los documentos en las instituciones. Bien, ¿quiénes deben aplicar esta norma? ¿No? La norma debe ser aplicada por quienes integran el Sistema Nacional de Archivos, las entidades públicas, los archivos privados con función pública, aquellos que están en el artículo 2 del Decreto Ley 19.414, los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales, de conventos, los archivos regionales y los archivos privados que se adscriban a esta ley. Bien. Iniciamos con las disposiciones específicas, indicando de quién es responsabilidad la aplicación y cumplimiento de esta norma. En primer lugar, por el titular de la entidad pública, el cual es responsable del cumplimiento de todas estas disposiciones establecidas aquí en este documento. Por otro lado, el archivo central es el responsable de conducir
planificar, organizar y dirigir, ejecutar y controlar esta organización de documentos archivísticos en cada entidad pública. Es decir, en cada entidad pública vamos a encontrar un archivo central quien va a encargarse de planificar y ejecutar y controlar que esto se realice. Para esto vamos a tener en consideración que consideramos documento archivístico aquel que contiene información en cualquier soporte, físico o electrónico, producida por una entidad como evidencia, como activo, por una organización o individuo en el ejercicio de sus funciones, o en el desarrollo de su actividad, o en virtud de sus obligaciones legales. Bien, y por otro lado, aclaramos lo que la definición que está en la norma de valoración, que el archivo central es aquella unidad que es responsable de planificar, organizar, dirigir y normar y coordinar todas las actividades archivísticas a nivel institucional. Implica también la conservación de documentos, así como la valoración para la transferencia y eliminación, ¿no? Esto es a manera de recordar. Bien, entonces ya conociendo cuáles son los objetivos, la finalidad y a los responsables de aplicar esta norma, vamos a pasar a una parte muy importante de la disposición general, aquella que hace mención a los principios archivísticos. Tenemos a dos principios, el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia hace referencia a que cada documento debe estar en su fondo del cual procede y no debe mezclarse con otros. Corresponde a la relación existente entre los documentos y las entidades públicas que los han producido. Tenemos una entidad pública, produce documentos, los que genera, los que recibe. Entonces, estos documentos, resultado de la gestión de esa determinada entidad pública, constituyen el fondo documental de esa entidad. Mediante este principio se determina la existencia de un productor por cada fondo documental, reconociendo también como productor a las unidades de organización de la estructura de una entidad pública, ¿no? Para eso acá hacemos referencia a lo que también se describe en la norma sobre cuáles son las unidades de organización y que son aquellos conjuntos de unidades agrupadas por el nivel organizacional al interior de la entidad, ¿no? Tenemos órgano, unidad orgánica y la subunidad orgánica y las áreas. Posterior al principio de procedencia, en el cual tenemos documentos producidos por una entidad, vamos a pasar a explicar el de orden original. ¿A qué hace referencia este orden original? Los fondos deben tener presente la organización, es decir, la clasificación y ordenación, correspondiente a estas estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado o las actividades desarrolladas por las personas o entidades, ¿no? Esto hace referencia a lo que más adelante vamos a ver cuando hay una una clasificación por funciones, por procesos o por unidades orgánicas, ¿no? En ese sentido, no se debe alterar la organización del fondo documental de la entidad pública, ya que ésta debe reflejar sus funciones de acuerdo a los procedimientos y normas internas. Asimismo, los documentos que integran la serie documental deben organizarse de acuerdo a la clasificación establecida en cada sección de procedencia. Para la aplicación de este principio, la organización documental se estructura y ordena de tal forma que demuestra que es el reflejo o resultado de una gestión. Es decir, tenemos una función que se cumple a través de un procedimiento, y este procedimiento o procedimiento administrativo o procedimiento documentado o no, pero existe una secuencia de actos administrativos que hay que cumplir, y digamos que los documentos de manera natural se van generando en el proceso de esta gestión que uno va realizando, y de esa manera es como estos documentos deben ser ordenados. A eso hace referencia el orden original.
Entonces aquí aclaramos dos definiciones que aparecen también aquí en esta norma sobre la clasificación, que señala que es una labor intelectual que consiste en el establecimiento de categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica o funciones o procesos que deben estar presentes en el cuadro de clasificación del fondo, ¿no? Un fondo que a su vez va a estar dividido o clasificado por estas unidades menores, estos conjuntos de documentos. Y por otro lado, la ordenación es una operación que consiste en establecer la secuencia del orden, ya sea alfabético, número cronológico, de esos documentos archivísticos en una unidad de archivamiento, ¿no? Así vemos cómo lógicamente se va a ir ordenando toda esta documentación que está siendo generada por una entidad pública. Bien. Sobre el documento archivístico. Aquí en esta norma, para quienes han consultado qué documentos deben ser organizados de acuerdo a esta norma, ¿no? Precisa que vamos a considerar a todo aquel que es documento archivístico. ¿Cuál es el documento archivístico? Es aquel que contiene información en cualquier soporte, se reitera nuevamente, producido y recibido como evidencia y como activo por una organización o individuo en el ejercicio de sus funciones o en el desarrollo de su actividad, o en virtud de sus obligaciones legales. Para todo efecto legal, toda copia simple o fotocopia debe autenticarse, debe tener una marca de valor. Asimismo, el original tiene prevalencia sobre las copias, salvo en aquellos casos en que la ley especifique lo contrario. Esto es para aquella ley o norma en la que haga referencia a que debe el documento contener originales, y algunas veces se señala que debe contener tales copias, ¿no? Entonces, ahí vamos a considerar la existencia de copias sujetas o pertenecientes a una serie documental, ¿no? Porque así está especificado en la normativa definida para cierto procedimiento, cierto trámite. Sobre las características del documento archivístico tenemos que debe ser auténtico, debe tener disponibilidad, que es inherente a las funciones que le dan origen, es testimonio de las funciones o resultados de una actividad, debe ser fiable, ser íntegro, y nace dentro de un proceso natural de las actividades que se ejecutan, ¿no? En nuestras instituciones. Debe existir una prevalecencia de los originales, se constituyen en series documentales que corresponden a la materialización de una actividad concreta, tiene una estructura formal, aquí hablamos del tipo documental, y debe también ser, un documento debe tener trazabilidad, ¿no? Debe permitir hacer un seguimiento, porque corresponde precisamente a un trámite, que tiene un inicio y un final, y la unicidad, que son únicos, ¿no? No son como el caso de los libros, pues que hay ejemplares, ¿no? Bien. Sobre el documento archivístico continuamos, pero ahora sobre su estructura. Estos tienen soporte medio contenido. El soporte es la parte material o física. Tenemos los documentos físicos, los documentos electrónicos. Tenemos aquí algunos ejemplos. También sobre el medio, que es el vehículo de información utilizado para fijar el contenido, ¿no? Que puede ser la estructura, los gráficos, los colores, los símbolos. También en el contenido es esta información que va a estar colocada en el documento, ¿no? La información en sí, el mensaje. Bien. Sobre las agrupaciones documentales vamos a tener los fondos, las secciones y las series. Sobre el fondo, ya habíamos abordado este término anteriormente, corresponde a todos los documentos que son producidos, tanto los emitidos como los recibidos, por una entidad pública, por todas las unidades de organización, ¿no? Aquí estamos considerando a todos aquellos que conforman la estructura orgánica de esta entidad, en el ejercicio de las funciones en el desarrollo de sus actividades estructurados de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos. Los orgánicos funcionales, ¿no? Respecto a la sección, entonces, es el conjunto de documentos que responden a la división de un fondo, ¿no? Tenemos el fondo, el conjunto de documentos de toda una entidad, sin embargo, las secciones son estos conjuntos de documentos de parte de.
Para identificar cada sección, para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización o división funcional de la entidad pública, sin mencionar el nivel jerárquico. O tenemos en cuenta la unidad de organización o tenemos en cuenta el criterio de la división de acuerdo a las funciones que se realizan, ¿no? Y ahora podemos ver que está muy de moda y se está realizando prácticamente en el marco de modernización del Estado, la gestión por procesos, ¿no? Entonces la gestión por procesos nos ayuda a delimitar ya los procesos que se realizan en una entidad, tenemos mucho más claros los procedimientos y por lo tanto podemos también determinar mucho mejor las series documentales, ¿no? Por otro lado, la serie documental, sobre cómo surge, cómo se determina o qué es la serie documental, es el conjunto de documentos que poseen características comunes, producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulados por una norma jurídica o procedimiento y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. Aquí hay que tener en cuenta que nos sirve para la valoración de documentos, mi serie documental, lo cual voy a valorar y estos documentos en este conjunto de documentos es que los voy a eliminar y los voy a transferir o también los puedo conservar, ¿no? Entonces, quienes nos han preguntado sobre cómo denominar las series, cómo llamarlas, aquí tenemos en la norma estas especificaciones. El nombre de la serie es claro, conciso, de preferencia debe ser irrepetible en otras series, salvo se precise ello en una norma o base legal. Evitar nombrar las series empleando únicamente el tipo documental, siglas o abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oficios de, informes de, memorandos de, ¿no? Aquí debemos hacer más referencia a la función, al procedimiento, al trámite en sí, de manera que pueda haber una conexión o vinculación lógica entre el contenido o la relevancia, la importancia, la información de los documentos o el procedimiento en sí con su nombre, ¿no? La serie documental es el producto de la confluencia entre productor y función y tipo documental. Bien, entonces tenemos aquí de manera gráfica, ¿no? Tenemos un fondo documental, toda la documentación que produce una entidad y esto se divide en secciones, ¿no? Y a su vez cada sección va a tener determinada cantidad de series documentales. Bien. Unidad documental. Es la parte menor indivisible de una serie documental, que puede ser simple o compuesta. La unidad documental simple es aquella que dispone de un solo tipo documental o generado por un mismo acto, como por ejemplo, oficio, carta, informe, solicitud, memorando. No hay más división que hacer en ese documento, ¿no? Un memorando puede tener 3 folios, pero no es que se divide en 3, ¿no? Sigue siendo un único documento que habla sobre, es elaborado como producto de un acto administrativo específico. Y las unidades compuestas, que aquellas que son formados por 2 o más documentos o tipos documentales correlacionados, ¿no? Su contenido mantiene una unidad de información, por ejemplo, el legajo de personal, la historia clínica, los expedientes administrativos. Bien. Sobre las etapas de organización, y aquí vamos a qué comprende esta organización de documentos. Ya tenemos, digamos que las definiciones o los conceptos o lo básico para empezar a actuar en lo que viene a ser el trabajo de organización. Tenemos claro que tenemos principios que cumplir, es decir, no puedo mezclar fondos, mezclar documentos de una entidad con otra entidad, no puedo debo mantener un orden original, ¿no? De acuerdo, siguiendo la secuencia de los actos administrativos, debo tener también presente lo que viene a ser la serie, lo que vienen a ser los conjuntos documentales, lo que viene a ser la unidad documental, y pasamos entonces a la etapa en sí de organización. Y aquí hay algo muy clave dentro de toda la etapa de organización que viene a ser la identificación.
¿Qué es la identificación? La identificación documental es una etapa que se realiza previa a todo procedimiento archivístico, o sea, no solamente para la organización, sino también para todos, ¿no? Consiste en realizar una investigación exhaustiva, la cual estoy resaltando porque justo hace alusión a esta etapa de análisis que hay que hacer, ¿no? Que puede tomar y debería tomar el tiempo suficiente para poder conocer la entidad a fondo. Entonces se realiza una investigación exhaustiva sobre la estructura orgánica de la entidad, sus funciones, la producción documental, sus procesos y procedimientos. Es decir, un conocimiento íntegro de la institución donde estamos trabajando. Creo que esta parte responde a varias preguntas que hemos recibido en el formulario, donde podemos notar que existen preguntas que corresponden a esta etapa, en la que nosotros no podemos dar respuesta puntual porque cada uno tiene que hacer un análisis de su entidad. No podemos recibir, o mejor dicho, no podemos entrar, por ejemplo, ¿no? Estar trabajando en un archivo de gestión y empezar a trabajar desde ese mismo día a empezar a manipular los documentos. Primero tenemos que realizar esta investigación de qué se realiza en esta oficina o qué se realiza en esta institución, qué normas existen, cómo son sus trámites, comprender para ahí recién poder fluir en las siguientes etapas de este proceso. Entonces, ya teniendo una investigación exhaustiva, hay que tener en consideración que los documentos de apoyo informativo se deben separar para no considerarlos como partes de las series documentales de la oficina en la etapa de identificación. Bueno, la identificación es conocer, ¿no? Conocer de manera que luego el especialista o la persona encargada de trabajar con estos documentos pueda determinar qué documentación no corresponde a formar parte de un documento archivístico, ¿no? Aquí entonces nos aclara que estos documentos de apoyo informativo, los que no se considerarían documentos archivísticos, son aquellos que se generan para informar sobre un asunto concreto. Asimismo, pueden existir múltiples ejemplares. Por ejemplo, elaboramos un memorando, pero alguien desea tener información, sacamos una copia, esa copia tiene un carácter informativo, ¿no? Entonces, esto se ha producido no en cumplimiento de una función, sino solo para poder revisarlo, leerlo, marcarlo, en fin, ¿no? Corresponden a documentos impresos, sin vistos, sellos, que a necesidad del personal de la unidad organizacional se generan para apoyar a la gestión o contar con información. No son documentos archivísticos, ¿no? Entonces, por otro lado, la identificación documental tiene por objetivo el análisis de los siguientes aspectos, no olvidar ninguno. Al organismo productor de los documentos, conocerlo de inicio a fin. Secciones, sus ámbitos funcionales y sus funciones operativas, tenerlas claras. Conocer sus actividades, sus acciones, sus series documentales, establecer las series documentales, conocerlas, ir demarcándolas y también conocer cuáles son los tipos documentales que se generan en esa entidad. Continuando con la etapa de la organización y la identificación, se aplica el principio de procedencia y el orden original. Asimismo, se realizan las siguientes etapas en su desarrollo. Identificación del organismo. En esta etapa se investiga, analiza y estudia a la entidad pública como sujeto productor de documentos y su relación con los procedimientos que generan los documentos que integran la serie documental. La identificación de la sección corresponde a ese análisis y estudio de las unidades de organización que gestionan los documentos o los que ha gestionado con anterioridad la remisión de estos al archivo, ¿no? Porque existen pues series que en algún momento funciones o procedimientos que estaban a cargo de la entidad o de la unidad organizacional y ya no están, pero los documentos han quedado como parte del fondo, ¿no? Entonces también hay que identificar a estas secciones, ¿no? En caso que no exista precisión o reconocimiento sobre el mismo, se acude al marco normativo preexistente. Es decir, no existen normas específicas, entonces vayamos a lo general y ahí hacer análisis a esa documentación, como el reglamento de organización y funciones,
el manual, los mapas de procesos y otras disposiciones las que existan. Siempre indagar hasta lo último, preguntar al personal y verificar también ahora que tenemos el portal de transparencia sobre las normas que están y existen en la entidad. Bien, continuando con la etapa de identificación, entonces tenemos la identificación ahora del tipo documental, ¿no? Esto es importante porque se identifican formatos de unidades documentales producidos en el ejercicio de sus funciones, constituyendo el testimonio material de una o varias actividades. La definición del tipo documental sirve para identificar tanto a las unidades documentales simples como a las unidades documentales compuestas producidas por una o varias unidades que al tener en común la resolución de un mismo asunto forman expedientes. No se debe confundir el tipo documental con la serie documental. Esto ocurre frecuentemente y precisamente ocurre porque no ha habido una correcta demarcación en la identificación, ¿no? En la primera etapa de identificación, análisis de entidad, unidades organizacionales y funciones, y procesos y procedimientos. Bien. Luego viene entonces la identificación de la serie documental. Entonces, esta etapa toma en cuenta el análisis y criterios relacionados con la función que determina la producción de un documento archivístico. Es decir, este documento archivístico, ¿por qué es que se está produciendo? Esto me va a llevar a recurrir a la función. En ese sentido, las series documentales son el reflejo o responden a las actividades de la unidad de organización de la entidad. La norma o base legal que determina la validez o legalidad del procedimiento o trámite, vinculado a la elaboración de documentos contenidos en la serie. Es decir, si se produce un documento, debe haber alguna norma específica o general que haga que esto se haya producido. El tipo documental que está regulado mediante norma interna. Aquí podemos dar una referencia general sobre, por ejemplo, los formatos de logística, los formatos del área de procedimientos, ¿no? Estos formatos o formularios se han creado, o fichas, ¿no? Precisamente porque están haciendo referencia a una actividad determinada, ¿no? Que a veces se adjunta a un memorando, a un informe, o a veces también caminan solos si es que el tipo está identificado dentro de la relación de tipos documentales que pueden circular bajo un sistema de trámite, ¿no? Un sistema de gestión documental. Pero siempre es averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué se está generando este documento? ¿Para qué sirve? También cuál es su importancia o jerarquía de los documentos que contienen la serie documental para la unidad de organización. Esto es lo que va a determinar la ubicación de la serie documental en el cuadro de clasificación y su codificación. La duplicidad de información o documentos contenidos en una serie y que se dispongan en otra, por ejemplo, ¿no? Esto también va a ayudar a determinar si es que en esta unidad orgánica sí compete formularse una serie documental o es que corresponde a la otra y aquí es solamente nuestra correspondencia, por ejemplo, ¿no? Sobre el cuadro de clasificación, vamos a nuevamente la definición que está en la norma sobre un instrumento o esquema que refleja las categorías o divisiones de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de un archivo y aporta los datos esenciales de su estructura. Esto es con la finalidad de tener ordenada una estructura de secciones y series documentales del fondo. Bien, y su codificación, que es el conjunto de documentos, que es el conjunto de números o letras que identifican y precisan cada una de las agrupaciones documentales en este cuadro de clasificación del fondo, ¿no? Y también se deben tener en cuenta otros aportes que pueda brindar el archivo central, quien es, como habíamos mencionado, quien conduce todo este proceso, ¿no? Bien. Continuando entonces con la etapa de la organización ahora, ¿no? Ya habíamos hablado de la identificación, ahora estamos en la etapa de la organización en sí, debemos considerar a la clasificación de documentos. ¿Qué es la clasificación de documentos? Tenemos aquí una definición que dice que es una labor intelectual que consiste en el establecimiento de categorías y grupos
que reflejan la estructura jerárquica o funciones o procesos presentes en el cuadro de clasificación de fondos, ¿no? Tener en cuenta que las labores intelectuales son aquellas que van a demandar de la investigación que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que establecer estas categorías y grupos de documentos que pueden ser de estas formas, ¿no? La orgánica, funcional y por procesos. Respecto a la orgánica, bueno, es que este tipo de clasificación se clasifican las series agrupadas en razón de las divisiones administrativas, ¿no? La cantidad de oficinas, gerencias, direcciones que tiene una entidad pública o de la propia estructura orgánica de la entidad, ¿no? Respecto a la funcional, en este tipo de clasificación, las agrupaciones documentales responden a las funciones de la entidad, denotándose en el cuadro de clasificación en el que se reflejan las funciones generales, las actividades concretas de la entidad, ¿no? Podríamos aquí estar hablando de aquellas grandes secciones o competencias, ¿no? Tenemos a las directivas, ¿no? Tenemos a las funcionales, las que son propias e inherentes de cada entidad, y también a las administrativas, que son, bueno, que aquí en el Perú las tenemos en común para todas las entidades públicas, ¿no? A través de los sistemas administrativos, que establecen un marco normativo para todas. Por otro lado, tenemos por procesos, que es este tipo de clasificación de las series documentales que se conforman en atención a cada proceso de gestión de la entidad, ¿no? Ahora que estamos teniendo, estamos determinando los mapas de procesos en las entidades públicas, como había mencionado anteriormente, podemos tener identificados los procesos de niveles, un macroproceso, los subprocesos, los subprocesos, y esto nos va a delimitar también a procedimientos, y estos procedimientos pues van a reflejar el flujo natural de un trámite y a su vez qué documentación se producen, ¿no? Y así tenemos claramente identificada, o es más fácil poder identificar un conjunto de documentos, un grupo de documentos donde podríamos determinar si existe esta correlación de proceso con serie documental. Bien. Entonces, hablamos de la clasificación, ahora pasamos a la ordenación, al ordenamiento, que nos permite establecer un orden secuencial de las series documentales, ¿no? Si bien es cierto, la clasificación era una actividad es una labor más intelectual, aquí estamos hablando de una labor más operativa, ¿no? Consiste en unir o relacionar los elementos de cada agrupación documental mediante el sistema más conveniente, ¿no? Ya tenemos grupos documentales, a estos les vamos a dar un orden. El orden también debería ser aquel que nos permita, un orden lógico, de manera que nos permite encontrar lógicamente, bueno, hacemos más referencia al documento en papel, ¿no? Pero también esta misma lógica debe servirnos, debe aplicar a cualquier tipo de soporte. Pero entre los que menciona en la norma están el alfabético, numérico y cronológico, ¿no? El alfabético consiste en la utilización del alfabeto como criterio para la ordenación. El numérico se utiliza el número correlativo para la ordenación de expedientes, por ejemplo, y el cronológico es aquel que se utiliza la fecha de tramitación del documento. Bien, sobre la asignación de la asignatura, ¿no? Es que es una tarea mediante la cual se establecen códigos para identificar las secciones documentales y series documentales de la entidad. Pueden ser letras o números o la combinación de ambos para su identificación. Dichos símbolos representan a los nombres o títulos, facilitando su inmediata localización, ¿no? A través de estos códigos podemos encontrar más fácilmente en un inventario, por ejemplo, o en nuestro mismo cuadro, y en otra serie de herramientas o instrumentos de búsqueda, por ejemplo. Sobre el cuadro de clasificación de fondo, tenemos que es un instrumento de gestión archivística que permite la identificación de las agrupaciones documentales en cada entidad pública, ¿no? Básicamente es estructural, colocar todo lo que se identificó y todo lo que ya está clasificado, ¿no? Colocarlo aquí, las series documentales ya que han sido identificadas. Tenemos que el cuadro de clasificación de fondo, como definición en la norma, que es un instrumento o esquema que refleja las categorías o divisiones de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de un archivo y aporta los datos esenciales de su estructura, ¿no? La suma del cuadro de clasificación específico por cada unidad organizacional o por cada función,
pues va a arrojar al cuadro de clasificación de fondos de la entidad, ¿no? Bien. Sobre las características que debe tener este cuadro de clasificación de fondos. Es su consistencia, cuya codificación va a favorecer a esta consistencia, su flexibilidad, es decir, debe tener la posibilidad de incluir nuevas series y actualizar las ya existentes, pocas divisiones, las necesarias, evitar niveles intermedios, su jerarquía, la cual no puede ser otra que secciones y series, acá nos aclaran, la presentación ordenada de las series, que ha de basarse en la jerarquía de funciones, sean principales, específicas, comunes o de trámite, y si el cuadro de clasificación de fondos se elabora de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, todas las secciones se deben identificar de acuerdo a este mismo criterio. Se deben establecer dos niveles de descripción documental para el cuadro de clasificación de fondos. La del primer nivel, que representa a las secciones, y la del segundo nivel, que corresponde a las series documentales, ¿no? Entonces tenemos aquí fondo, entidad, sección, ¿no?, a sus divisiones, y las series al conjunto de documentos de cada una de estas secciones. Bien, sobre su elaboración, ¿cuál es el procedimiento? Entonces tenemos un archivo central que va a conducir y coordinar con las unidades de organización la elaboración del cuadro de clasificación, así como que para esta elaboración el cuadro de clasificación de fondos se debe determinar si la clasificación se realiza de acuerdo a las funciones, a las unidades de organización o procesos de la entidad pública. Esto hay que tenerlo definido para así trabajar con todas las unidades orgánicas, ¿no? Entonces, según esto, o vamos a identificar secciones y series documentales, o vamos a contrastar la información con el organigrama institucional de documentos de gestión de la entidad pública y el mapa de procesos, verificar que corresponde a la unidad de organización y proceso específico, ¿no? El archivo central identifica las secciones y las series documentales a registrarse en el cuadro de clasificación de fondos. Es el archivo central quien los identifica. El archivo central contrasta la información con el organigrama institucional, documentos de gestión de la entidad pública y procesos para verificar que corresponde a una unidad de organización concreta y proceso específico que exista. El archivo central establece la codificación más idónea de las agrupaciones documentales que se identifiquen en el cuadro de clasificación de fondos. Aquí podemos notar un valioso aporte y trabajo que deben realizar los trabajadores del archivo central para identificar, determinar las series documentales. Es un rol activo. Hay quienes nos han preguntado sobre esta identificación en las unidades de organización. Ellos tienen que ir a su archivo central para poder recibir, digamos que la asesoría inmediata, más cercana, los alcances más cercanos para poder determinar las series documentales. Ya que el archivo central es quien más conoce a todo el fondo documental, por lo tanto conoce también los procesos, los procedimientos, los trámites de toda la entidad, ve todo el fondo de manera macro, entonces es a ellos a quien debemos acudir nosotros para poder, los que estamos en archivo de gestión, en caso estemos en un archivo de gestión, para que nos den los alcances y podamos identificar las series documentales y ayudar a, entre todas las unidades organizacionales, ayudar a construir este cuadro de clasificación. Bien, tenemos las disposiciones transitorias y finales. Vamos a solamente comentar la primera y la segunda, sobre a quién corresponde elaborar la normativa específica para la organización de documentos. Entonces, el AGN tiene a través de esta norma un marco general aplicable para todos. Sin embargo, cada entidad debe establecer unas disposiciones específicas, ¿no? Para, de acuerdo al contexto de cada entidad pública, pero teniendo en cuenta estos principios y definitivamente basándose en esta norma general, ¿no? La entidad pública clasifica sus documentos archivísticos sujeto a lo establecido en la presente norma. El archivo central dictamina en caso de observaciones o situaciones especiales sobre la clasificación más apropiada. Hemos citado aquí tres formas. Sin embargo, es el archivo central quien va a determinar cuál de esas formas va a elegir, ¿no?, con las que va a trabajar. En caso lo requiera, puede solicitar asesoramiento técnico al Archivo General de la Nación, en caso de quienes son competencia de la AGN, o en caso de los archivos de las instituciones
que están en los gobiernos regionales deben acudir a su archivo regional, ¿no? En el ámbito de su competencia. Hay que resaltar aquí que el asesoramiento no es una capacitación o no es, por ejemplo, esta misma charla de orientación, sino estamos hablando de un aspecto técnico específico que requiere de una atención que el mismo archivo central, no los archivos de gestión, sino el archivo central, consulte al Archivo General de la Nación. Eso es importante aclarar, porque sí, a veces recibimos consultas de los archivos de gestión y quienes más conocen, bueno, y quienes lideran y supervisan y conducen, digamos, que el sistema institucional de archivos dentro de cada entidad es el archivo central. Entonces, no saltarnos esa instancia, hagan la consulta al archivo central y en caso archivo central tenga esa consulta técnica específica, nosotros podemos atenderlas, ¿no? Ya saben, el Archivo General de la Nación o los archivos regionales en caso corresponda. Y respecto a la segunda, es que el cuadro de clasificación de fondo como instrumento de gestión puede ser requerido durante la supervisión efectuada por el Archivo General de la Nación o Archivo Regional de la entidad pública. Eso es para quienes nos han preguntado. ¿Es importante el cuadro de clasificación de fondos? Bueno, aquí digamos que no es importante para pasar una supervisión en sí, sino que es importante por todo lo que esto engloba. Habíamos hablado que por series documentales es que transferimos, por series documentales es que conservamos o eliminamos, entonces es muy importante. Es más, la organización nos ayuda a ubicar los documentos, a poder localizarlos, ¿no? Esto podemos poner como ejemplo cuando tenemos en nuestra casa los documentos, cada uno en su sitio, en su lugar, ¿no? Hay un ordenamiento lógico y nos permite ahorrar tiempo en la búsqueda, ¿no? Tener un solo elemento un solo elemento y evitar la duplicidad también, entonces nos ayuda mucho para el ordenamiento dentro de la entidad, para encontrar la información, para su acceso, ¿no? Su recuperación y para también continuar con los demás procesos. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención de todos ustedes, por la participación. Somos 124 personas que nos están viendo y he estado revisando algunas preguntas, entonces voy a dar pase a mi compañero Roger y luego vamos a continuar con una segunda etapa. Gracias. Muy bien. Gracias, Ari, por la presentación y también por bueno, la extensa presentación y por la ayuda en la comprensión del proceso de organización de documentos, un proceso archivístico más que importante y clave en la gestión de los documentos en cualquier entidad pública e incluso más allá en cualquier tipo de entidad, sea pública o privada. Y pues llegó el momento de tomar un breve receso de 5 minutos para poder continuar hacia nuestra segunda parte, que es el conversatorio, con nuestros invitados del día de hoy. Ahora, también se recomienda mantenerse hasta el final del evento del día de hoy, porque se va a compartir un enlace en el cual van a poder registrar su asistencia a este evento y a partir del cual se va a poder emitir la constancia de participación. También, absolviendo una de las consultas o algunas de las consultas que se planteaban a través de los comentarios, los eventos que se realizan en el Archivo General de la Nación quedan grabados tanto en este espacio, es decir, a través de la página de Facebook de la AGN, como también son transmitidos a través de las páginas de YouTube, por ejemplo. Y en adelante también estarán dispuestos en la plataforma del Sistema Nacional de Archivos, que se encuentra ya disponible ingresando a la página oficial del Archivo General de la Nación. En la parte superior izquierda van a poder observar el botón del Sistema Nacional de Archivos y a partir de ese enlace se va a poder ingresar a un espacio disponible con otros servicios además del contenido y de la presentación del día de hoy. Bien, entonces, como bien lo menciono, vamos a tomarnos un receso para poder regresar en unos cuantos minutos con el conversatorio también programado para el día de hoy. Muchas gracias
y regresamos en unos minutos. Muy bien. Antes de continuar con la segunda parte del conversatorio, voy a pasar a explicar brevemente qué es lo que estamos observando ahora
y precisamente son los servicios que se están disponiendo en la plataforma del Sistema Nacional de Archivos. En primer punto podemos encontrar nuestro registro o nuestro formulario de registro de consultas sobre la normativa archivística que ya se encuentra vigente para el Sistema Nacional de Archivos. Quiere decir que si podemos tener algún tipo de consulta durante, por ejemplo, el desarrollo de este evento o uno de los que también se realizan por parte del Archivo General de la Nación en materia normativa específicamente, podemos ingresar a esta plataforma a través de los enlaces que se publican y que también están difundidos a través de la página de Facebook de la GN y realizar las consultas. En la siguiente publicidad podemos ver también la distribución y publicación de aquellas instituciones, entidades públicas que han realizado o han formulado su plan anual de trabajo archivístico, ¿no? En línea, claro, con la normativa vigente, y en este caso vamos a encontrar una base de datos no solo visualizable, sino también descargable en 3 tipos de formato, que puede ser el XLX, que viene a ser el Excel, o también en CSV, separado por comas, o también en formato JSON para que puedan trabajarlo y o procesarlo de ser el caso. En la siguiente publicidad, por ejemplo, también se va a ubicar para aquellos que se encuentren realizando su programa de control de documentos archivísticos en su entidad. En este espacio de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos se ha dispuesto aquellas entidades, bueno, se ha dispuesto los programas de control de documentos de aquellas entidades que ya lo han aprobado y pueda servir como referencia o ejemplo para poder también elaborar cada uno en cada una de las entidades de aquellos que nos están observando en este momento. Va a bastar con acceder a la plataforma y poder visualizar, incluso también divididos por aquellos que han sido aprobados de acuerdo al año y a la normativa vigente. Van a poder descargar estos programas de controles de documentos, como bien saben, que consta de las fichas técnicas de series documentales y las tablas de retención de documentos archivísticos. En la siguiente publicidad vamos a poder ver no solamente, por ejemplo, el flyer del evento del día de hoy, sino también en esta plataforma encuentran un buscador con la normativa vigente que está dispuesta para el Sistema Nacional de Archivo. En la parte, en la cuarta columna van a poder encontrar un enlace de descarga de esa normativa de forma específica. En la siguiente publicidad, por ejemplo, también se encuentra la información de los miembros que en este momento forman del grupo de trabajo para el desarrollo normativo y que se han enfocado puntualmente para poder atender los lineamientos que van a estructurar y regular la gestión de los documentos y expedientes electrónicos para el Sistema Nacional de Archivos. Bien, me parece que estaríamos culminando. Perdón, estaríamos también disponiendo en este espacio de la plataforma el contenido de las charlas, de las distintas charlas que se están realizando sobre los distintos, claro, procesos archivísticos y con las explicaciones de cada uno. En estos espacios se van a encontrar, como lo mencionamos también a través del canal de YouTube de la GN, aquellas que ya se realizaron, como fue la charla de valoración de documentos, de transferencia de documentos, de eliminación, y ahora, es decir, en unos días, también la de organización de documentos archivísticos, disponibles para que puedan ser visitadas y revisadas en cualquier momento por cualquier tipo de usuario interesado en, bueno, volverlas a ver. Muy bien, entonces estaríamos pasando a la segunda parte de este evento. En la segunda parte se ha diseñado un conversatorio con la finalidad de poder obtener las manifestaciones y la experiencia de 2 representantes de las entidades públicas. Es grato para nosotros recibirlos y quienes nos van a brindar mayor alcance sobre la implementación de esta norma. En primer lugar, y doy la bienvenida a Gladys Esther Rodrigo Quintana, en representación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Ella es profesional de archivos con 15 años de experiencia en la entidad pública. Invitamos a Gladys también a poder encender su cámara.
Bien, de igual forma, también nos acompaña Daniel Rossini Corso. Él se encuentra en representación de la Municipalidad de Lince. Él es profesional de la Escuela Nacional de Archiveros con un posgrado en Sistemas de Información en la Universidad de Jaume I, España. Cuenta con más de 25 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Gracias a ambos por su asistencia y su presencia, claro, el día de hoy, al igual que a sus entidades por esta oportunidad que nos brindan en poder compartir con todos nosotros. Finalmente, cedo el pase y cedo la palabra a Sari Álvarez, quien va a moderar este espacio con las preguntas seleccionadas a partir, claro, de las alcanzadas previamente por cada uno de nuestros asistentes el día de hoy. Muy bien, adelante, Sari. Gracias, Roger. Gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas noches, Gladys. Buenas noches, Daniel. Mucho gusto. Felizmente nos conocemos, así que este conversatorio pues, va a ser muy didáctico, ¿no? Sobre todo para que nos entiendan todas aquellas personas que siempre nos hacen las consultas, desde consultas básicas hasta también consultas muy importantes, ¿no? Tratemos de hablar desde nuestra experiencia, ya que la norma pues está en blanco y negro y nosotros le podemos dar esos matices que a veces la norma no nos hace mención, ¿no? Porque hay documentos complementarios, como por ejemplo guías instructivos, que todavía estamos por elaborar por parte del Archivo General de la Nación. Bien, entonces, nuevamente, buenas noches. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta para ambos. Ambos tienen un intervalo de 5 minutos para poder dar respuesta a esta pregunta que hemos extraído dentro del formulario, ¿no? Aquellas que no hablan sobre la norma, sino aquellas que son para responder desde nuestra experiencia. ¿Qué secuencia de pasos o metodología han utilizado para realizar la organización de documentos en su entidad? Podemos empezar con Gladys, por favor. Ya, está bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, Sari, gracias al Archivo General de la Nación por la invitación que me va a permitir pues, compartir mis experiencias que realizo en el archivo donde trabajo, en la institución donde trabajo. Nosotros, todos los procesos archivísticos, en realidad trabajamos con todos los procesos archivísticos, y todos los procesos archivísticos tienen sus normas y sus directivas, ¿no? Respectivas. En cuanto al procedimiento de organización, hemos elaborado una guía de organización que está dirigida a los archivos de gestión. Esta guía hemos tratado de hacerla lo más didáctica posible, porque entendible, porque ¿qué sucede? Que siempre están cambiando de personal, y los que llegan de repente pues no conocen la terminología archivística, les es difícil entenderla, entonces esta guía trata de ser muy didáctica, ¿no? Se encuentra desde el concepto de archivo hasta lo que es la valoración documental, pasando por el programa de control de documentos. Entonces, a pesar de ello, nosotros igual les damos capacitación, talleres. La institución tiene una escuela registral que aparte de los cursos de registro que dan, también se imparten documentos, talleres sobre archivística, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con las unidades orgánicas, y la verdad es que es muy simpático cómo se trabaja con ellos, porque se trabaja con la gerencia y con las subgerencias, con la guía, en este caso organización en la mano, porque comenzamos como quien dice, a deshojar cada uno de los conceptos, hasta que llegamos a terminología archivística, que para ellos pues no necesariamente pues tienen que saber todo lo que significa toda la terminología, así que se las vamos diciendo, y luego viene el procedimiento que sabemos que lo realiza pues el coordinador de archivo, ¿no? El coordinador de archivo que es justamente lo elige o lo designa la unidad orgánica. El coordinador de archivo es el que hace las 3 actividades archivísticas, ¿no? Que hace, clasifica, ordena y rotula. La clasificación, más que nada, nosotros la tenemos básicamente en el programa de control de documentos,
Nuestro programa de documentos en realidad para nosotros esto es una maravilla tenerlo porque nos sirve para mucho, ¿no? Entonces, la clasificación, y ahí ya no se hacen tanto problema con lo que significa la clasificación de documentos, porque ya está ahí, ya la tienen ahí, y cada unidad orgánica cuenta con los formatos de inventario de sus series documentales, cada una de ellas, siempre nos preocupamos que las tengan. Entonces, y luego viene ya el ordenamiento, cómo lo clasifican, si es alfabético, si es numérico. Entonces, y al final viene pues el rotulado de la documentación. En el rotulado nosotros hemos unificado el rotulado, para nosotros es importante, y eso se lo decimos a las unidades orgánicas, porque en el rotulado está todo lo que contiene dentro la unidad de archivamiento. En este caso está el nombre de la serie, el nombre de la unidad orgánica, primero del órgano de la unidad orgánica, luego viene el nombre de la serie documental, la numeración, las fechas extremas, y nosotros les decimos a ellos que mientras este rotulado esté perfecto y esté de acuerdo a lo que está dentro de la unidad de archivamiento, entonces no van a tener ningún problema en hacer sus transferencias de documentos. Y mientras les facilita la vida en realidad, ¿no? Entonces lo entienden bien de esa forma, y una vez que ellos hacen el rotulado, que lo colocan en sus estantes que les corresponden. En realidad esa es la organización en cuanto a lo que significan los archivos de gestión, pero en lo que se refiere al archivo central, cuando llega esta documentación a través de una transferencia de documentos, entonces ahí el asunto cambia, porque nosotros le colocamos toda esa documentación que viene en archivo de palancas, los ponemos en tapas y contratapas. Entonces, en la tapa de la documentación está más o menos lo que dice, lo que está en el rotulado, la etiqueta del rotulado de archivo de palanca, no está el nombre de la serie de documentos, perdón, primero viene el órgano productor, viene el organismo productor, luego viene el nombre de la serie documental, la descripción. En la descripción siempre va primero el primer documento y el último documento, luego viene la fecha extrema y la numeración. Más abajo hay unas líneas que están que sirven para observaciones, ¿no? Si hay alguna observación con respecto a lo que está organizando, se coloca ahí, ¿no? Nuestros tomos tienen un ancho más o menos de 3 a 3.5 centímetros, no tiene más, porque si no, no se va a poder manipular cuando se trata del servicio archivístico. Entonces luego lo colocamos en las cajas archiveras, y más o menos en unos 7 a 8 tomos en las cajas archiveras, y la caja también se rotula, y se coloca en sus estantes. En realidad es más o menos lo que nosotros trabajamos, en una forma muy sucinta, muy apretada, pero el trabajo es mucho más, ¿no? Pero es para que, así es como lo trabajamos, más o menos en un resumen, ¿no? Uh-huh. Gracias, Gladys. Sí, has abordado puntos muy importantes como lo que viene a ser la parte administrativa, que es el cambio de personal, que es una realidad, creo que ocurre en muchos archivos, ¿no? Ya sea falta de personal capacitado, de repente también este mismo cambio, ¿no? Cambio de personal, salen unos, ingresan unos nuevos, y la importancia que tiene que ustedes tienen una guía, ¿no? Una guía con la que entiendo yo probablemente anualmente o tienen agendados siempre, sí, que siempre están brindando capacitación, orientación dentro de su entidad, ¿verdad? De sus unidades orgánicas. Sí, hay talleres. Y por otro lado, el tener el programa de control de documentos que mencionas, que ya habiendo levantado la información y habiendo armado un programa de control de documentos archivísticos, pues ya tienen que seguir con ello, ¿no? Digamos que actualizarlo de cuando en cuando ocurra algún cambio en la entidad, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y has abordado también la organización en el archivo de gestión y también en el archivo central. Relacionados con la descripción, con la transferencia, con la evaluación, con todo, pues, ¿no? Que en realidad están por supuesto, para nosotros la gestión documental es la base para realizar todos los procesos archivísticos. Si tú no tienes organizada una documentación, entonces pues no vas a poder hacer transferencias, ni escribir, ni eliminar, ¿no? Entonces una documentación organizada pues también agiliza la consulta.
y la verdad es que tener organizado para nosotros es lo mejor que podemos tener, y nuestro programa de control de documentos nos sirve, es fabuloso, fabuloso. En realidad estamos muy orgullosos de nuestro PCD ahora, ¿no? Lo vamos a actualizar este año, porque hay una nueva administración y un nuevo ROF. Ah, correcto, claro. Sí. Corresponde iniciar entonces la identificación, el análisis, ¿no? Perfecto. Exacto, Muchas gracias, Gladys. exacto. Ajá. Bien. Vamos a pasar entonces con Daniel, la misma pregunta, la refresco. ¿Qué secuencia de pasos o metodología han utilizado en la Municipalidad de Lince o en otras que hayas tenido en tu experiencia para realizar la organización de documentos en la entidad? Buenas noches, Sari, muchas gracias por la invitación, gracias al Archivo General de la Nación, y tratamos el primer proceso archivístico que todo archivero debe de ejecutar. Soy nuevo en la Municipalidad de Lince, es una organización ya bastante avanzada, pero voy a hablar de mi experiencia en trabajos de organización documental. Yo creo que principal y lo más primordial es tener claro la norma que se ha enunciado el día de hoy. Yo creo que no puede haber ningún archivero que haga organización documental si no ha leído la norma. Para mí la norma lo dice todo. Y si tienes conocimiento y formación archivística, mucho mejor la vas a entender. Pero yo quiero decir los pasos en una experiencia. Si a mí me contratan para organizar un archivo que tiene un abandono de 20 años, ahí todo tirado, está metido en cajas, está metido en costalillos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es tener una idea con medición de cuántos metros lineales de documentos hay ahí, ¿no? En segundo lugar, voy a hacer un análisis de la institución que me está contratando para organizar esos documentos. Eso significa que tengo que saber qué es la institución, por qué existe, cuándo nació, cómo produce sus documentos, quiénes son sus funcionarios, cuáles son sus unidades orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante que tengamos conocimiento sobre la institución a la cual le vamos a aplicar este proceso de organización, que para los archiveros es el primero. Una vez que conozca cómo funciona esta institución, voy a proceder a tratar de tener un cuadro de clasificación orgánico, o sea, secciones y posiblemente series documentales si él las tuviera. Seguidamente, voy a verificar y voy a ver quién es mi equipo de trabajo que me va a ayudar a organizar esos documentos, porque tengo que pasar a abrir cajas, a abrir costalillos y a ver cómo los voy a separar, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de contar con un equipo que tenga experiencia en el trabajo archivístico, yo creo que eso es muy importante, y procederé, según la documentación que tenga, procederé a abrir esas cajas y empezar a separar esos documentos o esos grupos documentales, esos archivadores de palanca, esos files de Manila, esos paquetes que existen en esas cajas y en esos costalillos, para ordenarlos y colocarlos como quien dice una suerte de casinos, ¿no? De cartas. Acá pongo los documentos de contabilidad, aquí pongo los documentos de tesorería, aquí pongo los documentos de logística, aquí pongo los documentos de Secretaría General y así sucesivamente. Ese proceso es el primario, es el primero que debo hacer, según el organigrama que ya yo tengo, y seguidamente, una vez que haya abierto todo y los tenga todos agrupados de esa manera, procederé a intentar que eso me quede claro, ¿no? O sea, debo de entender que lo que he hecho es haber aplicado el principio de procedencia de la archivística. He separado, porque el principio de procedencia no solamente se refiere a los fondos que puedan haber unidos, sino también a las secciones. No se pueden juntar unas con otras, tienen que estar totalmente separadas. Seguidamente voy a proceder que si estaban los documentos en el archivador de palanca o en el file Manila bien agarraditos, aplicaré algún criterio de orden que corresponda en el análisis que ya he hecho. Si eran documentos que yo identifiqué que eran informes, memos, cartas, oficios, correspondencia, no me quedará otra que aplicar un criterio cronológico. No hay otra. ¿Ok? Y identificaré cuáles están faltando allí. Si son otro tipo de documentos, identificaré, ya habré identificado de esa serie documental cuál es
lo que debe haber adentro de ella, qué es lo que se debe haber ordenado, guardado, y empezaría a aplicar un criterio, de repente que cronológico, según la tipología documental o la serie documental que estoy teniendo. Para eso he hecho un estudio de cada uno de ellos, ¿no? Aplicar el criterio que sea necesario a cada serie documental, ya los tengo separados, y procederé a aplicarle el rotulado que les corresponde, porque además los he sacado ya del archivador de palanca, que están viejos, están oxidados, están rotos, están chancados, no dice ya nada el lomo del archivador de palanca, así que le tendré que poner un nombre para su identificación. Procederé a hacer los rótulos correspondientes, procederé a formar paquetes de cada uno de esos grupos documentales y empezaré a separarlos por años y tipologías documentales, ¿no? Según cada unidad orgánica o sección que he generado. De ahí procederé a hacer un listado de todo lo que ya tengo, ¿no? Y empezaré a colocarlos en las cajas que haya tenido. Aquí es importante que contemos desde un principio con qué elementos vamos a contar para esa organización. Si no voy a contar con personal, es difícil decir que lo vas a hacer en 3 meses. Si no voy a contar con estantería, es difícil decir todo va a quedar lindo cuando todo se va a quedar en el piso, en paquetes. El no tener cajas archiveras, no voy a contar con cajas archiveras, es imposible decir que todo va a quedar perfecto cuando no hay cajas archiveras, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la organización de documentos, ¿no? Entonces, estas etapas del proceso archivístico, ¿no? Son importantes aplicarlas, no son como que independientes, ¿no? Son paralelas, unas a otras van avanzando. Y los instrumentos que tuviste al inicio del proceso, ¿no? La identificación de la institución, se van como que modificando. Porque conforme vas avanzando, vas encontrando que había esta unidad orgánica, había esta otra unidad orgánica, pero esta unidad orgánica tiene una sección más, ¿no? Que no está en el organigrama, o que no existe, o que aparece que no existiera, ¿no? Entonces, se va como que modificando conforme se va avanzando, ¿no? Entonces, este proceso es progresivo, vas avanzando conforme lo vas ejecutando, y lo más importante, ¿no? Como decía, es tener claras las técnicas y nuestros principios. Si nuestros principios no están claros, si nuestras técnicas no están claras a aplicarse, vamos a hacer algo que después se va a tener que volver a hacer. En una experiencia, por ejemplo, tuve una persona que decía, ¿no? Que sí, yo conozco, yo he estudiado, tengo el curso básico, intermedio, y qué sé yo, ¿no? Y a la hora que estuvimos analizando o supervisando el trabajo que hizo, tuvimos que regresar a cero, porque empezó a separar, por ejemplo, ¿no? Yo encuentro una serie, una agrupación documental que dice documentos recibidos. Yo no voy a separar documentos recibidos a poner informes recibidos, cartas recibidas, memorandos recibidos, o sea, son recibidos. Tengo que aplicar el principio de respeto al orden original como están, los tengo que entender y así los tengo que describir. ¿Okay? Y él separó toda esa agrupación documental, volver a regresar a lo que fue esa agrupación. Ya te podrás imaginar lo terrible que fue, ¿no? Yo creo que es importante, además, quienes tenemos la responsabilidad, como decía Gladys, ser el coordinador del trabajo, supervisar el trabajo que se va avanzando. O sea, tenemos que supervisar constantemente el trabajo que se va haciendo para que esto no tenga retroceso, porque una acción mal va a retroceder a casi cero toda una trayectoria. Gracias, Daniel. Muchas gracias. He escuchado atentamente tu participación. Empezaste señalándonos sobre una etapa de diagnóstico, ¿no? Es que, claro, Gladys nos ha comentado, bajo la realidad
de su entidad, ¿no? Y ya se cuenta, digamos, con un programa de control de documentos, entonces, digamos, se cuenta con una guía, y digamos que el continuo es, ¿no? La organización, la transferencia y la organización en el central, ¿no? Digamos, ya. Está bien, esa es una forma, esa es una realidad, probablemente varias personas que estén bajo ese mismo contexto se hayan podido sentir identificados, o también a quienes recién están iniciando eso, probablemente lo tengan en cuenta. Tú nos has comentado otra forma, ¿no? Cuando nos llaman para un proyecto, que también ocurre, ¿no? Nos llaman para un proyecto de organización de documentos, el cual va relacionado a muchas otras cosas más también, probablemente la organización para la transferencia, o la organización en la que tú haces mención es de un fondo acumulado, ¿no? Tenemos un conjunto de documentos que probablemente ya esté heredado en un archivo de gestión o en un archivo central, y tengamos una cantidad de metros lineales que hay que medir y hay que hacer un diagnóstico sobre lo que está ahí. Y por otro lado, hablaste también de conocer la entidad, ¿no? Esa etapa tan importante que se menciona rápido, pero en realidad es lo que toma más tiempo, ¿no? Conocer la entidad es lo que toma más tiempo. Y algo que sí puedo comentar y recalcar mientras hacíamos el repaso de la norma es esa etapa de identificación, la etapa de la identificación de los documentos. Puede tomar varios días, varias semanas, dependiendo de cuánto tiempo nosotros también estemos en la entidad, porque si llegamos de un día para otro, o si nos llaman para un proyecto, pues esta etapa de identificación nos puede demorar más tiempo. Por más expertise que tengamos, podemos tener probablemente las series documentales o de la parte administrativa, que es común a todas, la podemos tener un poco ya mapeadas, pero de repente, y las de la alta dirección, ¿no? Pero Es las importante que funcionales... esa parte de identificación debe de dársele, obviamente que no nos vamos a demorar un mes, pero tenemos que darle el tiempo necesario para poder conocer. No podemos aplicar ningún proceso archivístico, estamos hablando de organización documental, pero no podemos aplicar ningún proceso archivístico si no conocemos a fondo a la institución a la que le vamos a aplicar todo esto. Sí, entonces aquí recalcar para quienes nos escuchan y tienen, y reitero porque tenemos varias preguntas de organización en la que si nos permiten hacer un comentario así súper general para quienes nos han hecho preguntas sobre qué debo hacer o qué debo hacer para iniciar la organización de documentos. En primer lugar es no manipular o no hacer ninguna manipulación de documentos en la medida que no conozcamos a la institución y sus procesos, sus trámites. Hasta que no lo comprendamos, no debemos realizar estos cambios o ordenamientos que no van a conducir a algo bueno, va a ser contraproducente, en todo caso, hacerlo sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, esto es una primera recomendación, ya sea que incluso sea una entidad que tiene un PCD y una guía y llegas, no es tan sencillo como aplicarlo, sino hay que entender la lógica, porque hay documentos que hay que revisar, ¿no? Hay que leer, ahí tienen un contenido, y que en la medida que más conozcamos, más rápido vamos a poder hacer la organización, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. En su experiencia, ¿qué retos identificaron durante la identificación de las agrupaciones documentales, ¿no? Ya sea de fondo, sección, serie? Coméntenos detalladamente, ¿no? A ver, ¿quién puede responder esta pregunta? Estamos hablando de retos, ¿ah? Estos retos. Y yo sé que hay varios para la organización de documentos. Bueno, yo podría comentar que trabajé en una organización, una institución, en donde los archivadores, los grupos documentales que existían, no tenían ningún tipo de identificación. Ya no había. O sea, ya era que hay que eliminarlos y punto, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer un análisis de los documentos, identificar al productor, quién firma, quién por qué se ha generado ese documento, por qué está agrupado allí. Una de las dificultades, por ejemplo, que he tenido es que tú encuentras que es el nombre de una unidad y no existe ningún organigrama, no existe ningún instrumento de gestión de la institución. Entonces no puedes decir, ah, no, esto sobra, entonces sácalo, ¿no? O sea, realmente tienes que hacer un análisis del contenido
de esos documentos para determinar cuál es la unidad a la que realmente pertenecía, ¿no? Yo recuerdo que en una institución tuve como unos, no sé, unos 10 metros lineales de documentos en las que, oye, ¿quién lo produjo? ¿No? O sea, ¿cuál es la unidad a la que pertenece esta documentación? Es un reto, me demandó bastante tiempo lograrlo, pero hay algo muy importante que ayuda a una institución. Ubicar quiénes son los personajes más antiguos de una institución. Ellos son los que, de ellos vas a recabar la mayor información para poder lograr solucionar estos retos. Son los mejores que conocen la institución. Perfecto, gracias. Sí, ¿no? Ese know-how ¿Puedo, que puedo tiene. decir algo? Sí, claro, gracias. Puedo decir que Daniel me hizo recordar, casi como he encontrado ese archivo, me hizo recordar, así como nosotros comenzamos en los archivos de Daniel, comenzamos así exactamente como él lo tiene, tal vez un poco menos, pero la verdad es que así se comienza, ¿no? Y se recibe apoyo de la Secretaría General, y realmente pues ahora, como tú has dicho, contamos con nuestro programa Control de Documentos. En cuanto a la experiencia que se identificó, nosotros, por ejemplo, en cuanto al fondo, lo entendieron las unidades orgánicas, las secretarias y los coordinadores del archivo entendieron que es porque a veces son coordinadores de archivo, pero no necesariamente son archiveros, ¿no? Entonces, ellos entendieron qué cosa es un fondo, porque cuando se les dijo que el fondo son todos los documentos que corresponden a todo lo producido por las unidades orgánicas, emitidos o recibidos, lo entendieron perfectamente. Luego entendieron que es una sección que comprende solamente pues, a todo lo que es recibido, producido, recibido y emitido por sus unidades orgánicas. Eso es perfecto, pero el problema fue en la serie documental. Entender qué era una serie documental, Dios mío, te digo, era una cosa que al final se les dijo, ¿no? Que leyeran pues el ROF, ¿no? Que ahí ellos se van a entender qué funciones hacía y por qué se le llama serie documental, aparte que era un conjunto de documentos, que es el mismo tipo documental y a veces de diferente tipo documental, pero con el mismo asunto. Entonces, realmente esa parte ha sido muy, muy, como quien dice, así, para que ellos lo puedan entender, ¿no? Pero al final ya parece que ya hemos llegado a un entendimiento con eso. Sí. Solamente para decir una cosita, cuando encontramos una cosa así tan especial y rara que no podemos solucionar, no debemos de desesperar. Debemos de dejarlo ahí un momento, hacer la investigación nuevamente necesaria para recién saber cuáles son los criterios que vamos a aplicar para poder darle solución a ese problema. Así es, Daniel. Sí, muy, muy importante, ¿no? El reto de la serie documental, ¿no? Y dar a hacerlo entender, conocer, sí, definitivamente. Buen reto, ¿ah? Buen reto. Yo sí lo señalaría ahí como para un título de una ponencia, de repente ahí quienes nos están escuchando lo toman en cuenta. Sí, ¿no? Y sobre también a quiénes acudir, ¿no? Para el tema de la investigación, claro, está bien, recurrir a los documentos, todo debería estar en documentos, en normas, pero también sabemos que para años anteriores, para el caso de los documentos en soporte papel, pues muchas veces no había esto de procedimientos documentados, ¿no? Entonces, a veces lo único que tenemos es el ROF, y bueno, antiguamente el MOF, y nada más, ¿no? En cambio ahora sí tenemos más lineamientos, más directivas en una entidad y eso te ayuda a nutrir bastante y a conocer y determinar la serie. Antes no, y por eso es que uno recurría a las personas o recurre a las personas que tienen más experiencia y tiempo en la entidad. Eso es totalmente de acuerdo, que también sirven para levantar información definitivamente, porque son quienes nos llevan a veces a consultar un memorando, un informe que contiene justo algún tipo de información sobre cómo se lleva determinado trámite o no, ¿no? Muy importante lo que nos acaban de precisar. Bien, otra pregunta que tenemos es respecto a los métodos de clasificación. ¿Qué método de clasificación de documentos han implementado en su entidad y por qué lo consideraron el más adecuado? ¿Quién quiere empezar? De repente esta pregunta sí es más rápida de responderla. En realidad, nosotros trabajamos con una estructura orgánico funcional, porque nos ayuda a definir las funciones de las diferentes unidades orgánicas y también nos ayuda pues, a actualizar y a trabajar el programa de control de documentos y trabajar mejor los grupos documentales.
Por eso en realidad para nosotros funciona muy bien. Bueno, yo Correcto, creo que, bueno, en la institución donde estoy trabajando, en la Municipalidad del Lince, tenemos un orgánico funcional, ¿no? Pero yo creo que es importante que no apliquemos ningún criterio de organización, ¿no? Si es que no lo entendemos, ¿no? O sea, yo creo que es importante que la organización que vayamos a hacer esté de acuerdo a lo que entendemos y que es lo mejor para ese momento, y que lo que vayamos a dejar pueda ser modificado posteriormente sin tener que volver a regresar a cero, ¿no? O sea, yo creo que yo he trabajado en la mayoría de las instituciones del Estado en las que he aplicado los procesos archivísticos, yo he trabajado con cuadros orgánicos funcionales, ¿no? Eso es lo que he hecho, ¿no? Si yo tuviera que hacer un cuadro funcional, yo creo que tendría que hacer un estudio más profundo de la institución, ¿no? Para hacer un cuadro funcional. Y si tuviera que hacer un cuadro por procesos, señores, tenemos que analizar los procesos, tenemos que analizar las funciones y tenemos que analizar las unidades de esa institución. O sea que no nos desesperemos para hacer cosas que no las vayamos a comprender. Yo creo que lo que comprendemos y lo que sabemos, eso es lo que tenemos que hacer. Ujú. Claro que sí, Daniel. En realidad, cada método es un reto también distinto. Sin Son embargo, válidos, ¿no? sí, y son válidos, ¿no? Claro, lo último que se está presentando es el método de clasificación por procesos, ¿no? Ahí quizás nos vaya a ayudar que las entidades cuenten con su mapa de procesos, ¿no? Ahí sería ideal porque tienes tu mapa de procesos, ya tienes todo. Yo de verdad que tengo muchas ganas de poder iniciar esta organización por procesos porque siento que lo veo más claro, ¿no? Claro, definitivamente hay que conocer el tema de la gestión por procesos para poder sentir que realmente va por ahí, probablemente la determinación de series documentales. Sin embargo, la de funciones también, pero requiere de un análisis mucho más profundo. Digamos que el orgánico funcional es el que es lo tradicional y siempre ha funcionado, no implica que para alguna entidad, como señala Gladys, a esa entidad le ha funcionado, pero probablemente otras no, ¿no? Habría que ver. Bien, por otro lado, tenemos otra pregunta más. Dice, ¿en qué otros procesos electrónicos, por ejemplo, considera el uso del cuadro de clasificación de fondos es clave? Ajá. ¿Para qué otros procesos consideran que el cuadro de clasificación de fondos es clave? Como que ya lo había mencionado antes, ¿no? Un poco para la valoración, pero de repente quieren precisar algo puntualmente. No. Bueno, yo creo que todos nuestros procesos archivísticos, nuestros instrumentos de gestión archivística, cuadro de clasificación, PSDA, inventarios, etcétera, etcétera, deben de alinearse a el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que hoy hablamos del documento electrónico y hay gente que dice, no, pero ya no hay que clasificar. Todos entran ahí a un grupo y punto. Yo creo que no. O sea, yo creo que el hecho de que existen las nuevas tecnologías no quiere decir de que los procesos, los instrumentos y las técnicas archivísticas dejaron de ser y no se van a utilizar más. No es así. Yo creo que tenemos que aplicar la organización documental a los documentos electrónicos desde antes que nazcan, ¿no? Tenemos que clasificarlos y ordenarlos de acuerdo a todas estas técnicas que hemos venido hablando en esta directiva, ¿no? O sea, yo creo que los procesos, los documentos electrónicos tienen que ser tratados de la misma manera, electrónicamente por supuesto, ¿no? Con algunas formas totalmente diferentes, pero tienen que ser clasificados, ordenados, signados, etcétera, 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 en el entorno electrónico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un estudio que tenemos que analizar, es un estudio que tenemos que hacer para poderlo aplicar, pero no podemos dejar de lado. Yo creo que nuestro cuadro de clasificación se aplica a todos los procesos de archivísticos, ¿no? Yo tengo que organizar y tengo que tener un cuadro de clasificación. Yo tengo que valorar y debo tener mi cuadro de clasificación, porque no puedo valorar si no sé nada de la institución, cómo está organizada. Yo no puedo aplicar la descripción si no tengo el cuadro de clasificación para ver cómo voy a hacer el inventario para que pueda entrar correctamente los documentos. O sea,
Mi cuadro de clasificación es tan importante que no puedo pensar no tenerlo. Por supuesto que no puedo tener un cuadro de clasificación, ya lo hice y acá se me quedó, no tengo nada más que hacer, mentira, ¿no? Tengo que seguirlo actualizando constantemente. Correcto, muy bien, es cierto, Daniel. Bien, ya casi para finalizar, ¿consideran que la difusión del cuadro de clasificación de fondos en la entidad es clave para la gestión del cambio? Bueno, yo creo que tenemos una historia del pasado en la forma de organizar nuestros documentos de una forma bastante inadecuada. O sea, hemos venido organizando, las instituciones han venido agrupando los documentos por tipología documental. Y la tipología documental no es una serie documental. ¿Ok? Entonces, hay tipologías documentales que son series documentales. Si yo tengo que hablar de comprobante de pago, bueno, así se llama pues esa serie documental, ¿no? Pero el cuadro de clasificación me va a permitir agrupar los documentos como corresponde, por funciones y competencias, por actividades, no por tipologías documentales. Muy pocas series documentales llevan el nombre de la tipología documental. O sea, esta llamada correspondencia es meter todos los informes, porque las oficinas, los archivos de gestión agrupan los documentos por tipologías documentales, informes, memos, cartas, oficios. Pero en esos informes, memos, cartas, oficios, a la hora de la selección documental yo puedo eliminar un montón de documentos que no debo de eliminar, ¿no? Entonces un cuadro de clasificación definitivamente va a permitir el cambio en las instituciones de cómo tenemos que agrupar los documentos. Porque al final de cuentas, si nosotros tuviéramos que hacer algo en la función en las actividades de una unidad orgánica, yo necesito saber cuál es la serie documental donde se ha guardado los documentos de esa serie documental que está en el MOF y en el ROF, ¿no? Pero si yo tengo informes, le tengo que llevar todos los informes después a ver dónde está el documento que responde a esa función y a esa competencia, a esa actividad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el cuadro de clasificación es el inicio del cambio de organización en las instituciones del Estado. Yo creo que el Estado tiene que empezar a organizar los documentos a través de un cuadro de clasificación que responde a estos llamados instrumentos de gestión administrativa, MOF y ROF. Gracias, Daniel. ¿Algo para complementar, Gladys, sobre si se considera importante este cuadro de clasificación de fondos en la entidad para gestionar el cambio? Bueno, nosotros en la institución, todas las unidades orgánicas cuentan con su cuadro de clasificación, pero inicialmente nosotros elaboramos nuestro cuadro de clasificación, así como de repente lo va a hacer Daniel, ¿no? Sin embargo, ahora que contamos con nuestro programa de control de documentos, hacemos nuestro cuadro de clasificación en base, tomando como base el PCDA, ¿no? Sin embargo, por otro lado, vamos a retomar la elaboración del cuadro de clasificación de acuerdo a cómo nos dice la Directiva 010-2019 de la GN, exactamente, ¿no? Porque estábamos como que dicen los domingos en nuestros laureles y nuestro PCD está ahí, porque en realidad trabajar el PCD es realmente es trabajoso, ¿no? Entonces, y implica pues a mucha gente, es un conjunto de personas que trabajamos en eso, pero como que hemos dejado de lado nuestro cuadro de clasificación y nos valíamos del PCD para tener nuestro cuadro de clasificación. Pero sin embargo, ahora en la directiva que hemos leído de la 010-2019, vamos a retomar eso para elaborar nuestro cuadro de clasificación. Bien. Bueno, también el contar con un cuadro de clasificación que va a permitir el cambio, hasta va a modificar nuestra forma de hacer nuestra transferencia documental. Porque ahorita, si nosotros vemos una transferencia documental de una institución que no tiene un cuadro de clasificación, que no se agrupan los documentos por cuadro de clasificación, me llegan al archivo central informes, memos, cartas de oficios y todo tiene lo mismo, ¿no? Entonces, hasta la transferencia la va a modificar porque vamos a hacer una transferencia totalmente diferente, ¿no? Bien, tenemos a Charito, gracias Daniel, gracias Gladys, tenemos a Charito Huancas Río Frío que nos dice, independientemente de las diferentes realidades de los archivos a nivel nacional, vamos coincidiendo en algunos puntos.
Gracias, Mónica Chávez, por el agradecimiento de esta charla, por asistir. Ana María Velázquez nos comenta, ¿no? Los documentos electrónicos deben ser organizados de la misma manera que los físicos, ya que de la misma forma se debe garantizar la recuperación de la información, aunque sea de manera digital, razón por la cual es muy importante tener en cuenta las nuevas tecnologías, ¿no? Como dijo Daniel, llevar esta norma a aplicarlo en el formato electrónico. Definitivamente hay cosas diferentes, falta desarrollar una normativa complementaria. Ya estamos, justo a propósito, en la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, elaborando los lineamientos, los documentos electrónicos y los lineamientos de los expedientes electrónicos, con este enfoque archivístico, junto con un grupo de trabajo de desarrollo normativo, ¿no? Que ha sido invitado, convocado, y quienes han sido seleccionados para formar parte de este grupo, representantes de las entidades, representantes de la academia, ¿no? Personas que están participando activamente en la revisión, elaboración, formulación, investigación para hacer estos lineamientos, ¿no? Bien, finalmente, ¿cuál es el factor más importante en el proceso de organización de documentos? Es una pregunta muy importante. Recuerden que hay varias personas que nos escuchan de todo el Perú, existen distintas realidades, quienes tienen ya archivos implementados, quienes no, archivos con menos dificultades, archivos con, digamos que con más presupuesto, con más personas. Entonces tenemos un abanico de posibilidades, y digamos que, ¿qué le podemos contar o comentar a estas personas, independientemente de su realidad, ¿no? ¿Cuál es el factor más importante del proceso de organización de documentos? Que deben estar siempre presentes. Disculpa, Sí. que el conocimiento de las funciones de sus unidades orgánicas es la base. Si ellos no conocen esas funciones, entonces pues es como no estar en nada, ¿no? Porque de esas funciones sabemos que se desprenden la serie de documentales, que son la base el programa de control de documentos, que en realidad deberíamos tener un programa de control de documentos, porque no se imaginan lo fantástico que es, ¿no? Que cómo sirve para muchas cosas el programa, ya sea para organizar, para conservar, porque está todo ahí, todo se encuentra en esa ficha técnica, ahora que se llama ficha técnica, ¿no? Entonces, las funciones no se deben conocerlas los gestores de las series documentales, de los documentos, sino todo el personal de las unidades orgánicas, de cada unidad orgánica, ¿no? Involucrarse en eso, y creo que es, la función para mí, considero que es una parte muy importante, que la conozcan, ¿no? Yo creo que es importante compartir con los amigos, archiveros, todas las instituciones públicas, hasta las privadas, tienen funciones, tienen responsabilidades, tienen actividades, tienen formas de generar sus documentos. Eso, antes de aplicar la organización documental, debemos de saberlo, debemos conocerlo, debemos identificarlo, debemos analizarlo, para recién aplicar el proceso de organización documental. Si no conocemos a la institución con la cual estamos trabajando, a la cual le vamos a aplicar a sus documentos la organización documental, y no sabemos nada de ella, como decía Sari al comienzo, no es que ya me contrataron, entonces abro la primera caja y aplico la organización documental. No, señor. Primero hay que conocer, y si el conocer a la institución a la cual le vamos a aplicar los procesos archivísticos nos va a demandar 15 días, 20 días, 2 semanas, un mes, ese es el tiempo necesario para poder conocer esa institución. Quiere decir que tenemos que analizar documentos, leer bastante y hablar con sus funcionarios. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Gladys. En realidad el tema da para más. Estamos muy agradecidos por su participación de ambos, por contar desde su experiencia, que ha sido bastante complementaria, ¿no? Ya sea desde el lado de proyectos, así como el lado de una entidad. Agradecer nuevamente su presencia, y también agradecer a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live. Ya saben que estas charlas se han abierto, esta es la segunda charla en vivo que realizamos. Todo esto ha sido un proceso para la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, quienes empezamos a hacer charlas de orientación, que forma parte de nuestra competencia, orientar respecto a las normas que son
emitidas por el Archivo General de la Nación, aplicables por el Sistema Nacional de Archivos. Empezamos realizándolas a grupos pequeños, por entidades, y luego pasamos a este año, a partir del mes de abril, a realizarlas para el Sistema Nacional de Archivos, para los gobiernos regionales al inicio, perdón, para los archivos regionales, y posteriormente para, a través de Zoom, ¿no?, a más personas, que pudimos ampliar, digamos, la cantidad de participantes, ¿no? Y pasamos a hacerlo para todas las entidades del Sistema Nacional de Archivos que, bueno, lograban enterarse, y lográbamos también invitar a través de los archivos regionales, a través de oficio, pero ya poco a poco hemos podido emplear una metodología que nos ayude justamente a que sea bien recibida este tipo de charlas, que puedan participar. Esta vez estamos iniciando, por ejemplo, un nuevo horario, precisamente porque habíamos recibido alcances por parte de nuestros usuarios, a quienes siempre nosotros estamos atentos y escuchando, de que por las mañanas y por las tardes no podían conectarse porque a veces estaban trabajando. Entonces quisimos probar con este nuevo horario la participación, ¿no? Porque quienes nos hacen preguntas podemos responder, ¿no?, rápidamente, y quienes no tienen su consulta o no ha sido recibida por este medio, no ha sido atendida por este medio, recuerden el canal de consultas que ya Roger había comentado, ¿no? Pueden hacer su consulta online. Nosotros tenemos también un procedimiento para la atención de estas consultas, y también por este mismo medio les respondemos, ¿no? Lo cual puede ser también muy útil para que dentro de esa entidad también pueda ayudarles para algún tipo de decisión o algún tipo de información que puedan brindar a las unidades orgánicas o dentro del mismo archivo central, ¿no? Porque siempre hay cosas que no están muy claras probablemente, y nosotros los podemos ayudar con esa orientación. Bien, entonces ya siendo nuestro segundo live, agradecemos también entonces a nuestros participantes quienes están conectando, y no se preocupen porque ya vamos a colocar en breve el link para que puedan inscribir su registro en la charla del día de hoy. Recuerden que nosotros contrastamos dos formularios, el de inscripción, donde han formulado sus preguntas, y este de asistencia, ¿no? Cuando participan en ambos formularios, cuando el nombre está en ambos formularios, y de acuerdo al nombre que han colocado en ambos formularios, es que se emite la constancia de participación. Aclaramos que no es un certificado, es una constancia de participación, ¿no? Bien, con el propósito pues de siempre dar algún tipo de constancia a las personas que quizá no tienen algún acceso, y de repente también pueden pues ayudar a demostrar en sus entidades, ¿no?, sobre la participación que han tenido en determinada charla. Les invitamos a que sigan alcanzándonos sus sugerencias. Son bien recibidas sus aportes, sus comentarios, siempre lo vamos a tomar de la mejor manera para seguir creciendo y mejorando justo con estas charlas. Recuerden que para septiembre, les hago recordar que ya va a salir nuestro programa, vamos a tener 2 charlas en el mes de septiembre, les voy adelantando eso, pues tenemos la norma de administración y la norma del plan anual de trabajo archivístico, con la finalidad de que las personas que trabajan en las entidades públicas, los archiveros, puedan ya contar con instrumentos para elaborar su plan anual de trabajo archivístico. Ya desde el mes de septiembre empezar a terminar de ultimar los detalles de sus planes anuales para presentarlos el 15 de diciembre del 2021, el plan anual del año 2022, ¿no? Un instrumento que nos va a permitir a nosotros conocer la realidad institucional de todos ustedes, así como también para poder crear la mejor manera de poder lograr o llevar a ustedes nuevas orientaciones, nuevas asesorías, y crear, así como se está creando nuevos instrumentos a través de una plataforma tecnológica, una plataforma web, pues tratar de crear soluciones, ¿no?, más rápidas, más amigables, que nos ayuden a interactuar más con las personas que dirigen, coordinan desde sus archivos centrales. Sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, ¿tu video está apagado? De repente te comento para que puedas... Sí, iba a agradecer finalmente, tengo problemas con el audio. Ya, con el audio, digo, con el video. Así es que les agradezco a todos su participación el día de hoy,
y espero que estén a la expectativa de los próximos eventos que van a haber en el mes de septiembre y que ya lo has mencionado. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, gracias Daniel, gracias Gladys, gracias a todos. Gracias, Andy. Muy bien, estupendo. Es valiosa la información que se ha podido recoger por cada uno de nuestros invitados, Gladys y Daniel, tanto de RENIEC como también de la Municipalidad de Lince. Muy bien, antes de finalizar, es adecuado señalar que en este momento nuestro equipo de comunicaciones va a compartir y fijar en los comentarios un enlace, un URL, para acceder al formulario de asistencia, a partir del cual se podrá emitir las constancias de participación. El formulario se encontrará disponible, recuerden, hasta las 9 de la noche del día de hoy, es decir, hasta dentro de unos momentos, para poder garantizar su asistencia. Recuerden que no habrá otro canal de verificación de esta asistencia. Asimismo, la constancia se va a emitir hasta los siguientes 15 días de realizada esta charla. Bien, nuestro equipo de comunicaciones me confirma que ya ha compartido el enlace. Por favor, realicen su registro de asistencia a través de este enlace y también van a poder obtener algunas opciones para poder evaluar el desempeño y el desarrollo de esta charla de orientación. Muy bien, entonces quiero agradecer a cada uno por su atención y su participación, y no olviden que todo contenido desarrollado para el Sistema Nacional de Archivos podrá ser ubicado en la plataforma dispuesta para ella y en las redes del Archivo General de la Nación hasta una próxima oportunidad. Muy bien, solo para confirmar, ya se encuentra fijado el comentario para que puedan hacer su registro de asistencia. Ingresen al link y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana.